Profesor, hoy me gustaría que nos hable acerca de la vela de los 18 cuerpos. Primero tenemos un cuerpo que creemos conocer. Es el que engorda, que adelgaza, el de las modelos que no son más modelos, que estaban gordas antes, que ahora deben ser flacas, etc. Es el cuerpo número 17, el cuerpo físico. Bien. Pero francamente creo que hay que ser muy torpe y no creo que alguien que escuche esta emisión de radio aceptaría de limitarse al cuerpo físico. Creo que alguien que está escuchando en este momento ya se da cuenta que más allá de lo visible hay mucho más cosas adentro alrededor de nosotros, que esta parte visible es la menos importante tal vez de nosotros. Bien. Este cuerpo físico que tenemos es limitado a 3 dimensiones. Que vemos un ambiente y vemos 3 dimensiones en una esquina. Bueno, tal vez una cuarta el tiempo, pero no es demostrar que la cuarta dimensión es el tiempo. Este cuerpo físico tiene un nacimiento, una madurez, una muerte. Todo que vive muere. Bien. Este cuerpo físico se acostumbró a dividir en pasado, presente y futuro. Este cuerpo físico conoce muchas enfermedades y no sabe muy bien de dónde vienen. Bueno. Todo este es el cuerpo número 17. Por suerte tenemos 17 otros. Y estos 17 otros cuerpos, agregando Kundalini, Chakra, Fetos, Pineal y todo conformando un otro ser que se llama el ser de bioenergía, el ser bioenergético, la conciencia bioenergética. La conciencia bioenergética es una conciencia intemporal. Vive en un presente eterno. Por puede decirnos el futuro, porque en realidad está igual en el mismo momento que en el presente y el pasado. No muere, es eterna de un cierto modo, porque vehicula el alma, que es el cuerpo número 1, el cuerpo del alma, cuya sede se encuentra en el corazón verdaderamente. Bien. Este sistema de bioenergía interno que conforma un otro ser que se despierta cuando nosotros nos dormimos, nuestro cuerpo 17 duerme, los 17 otros se despiertan. Este otro ser como un extraterrestre que vive dentro de nosotros se incorpora en nosotros progresivamente en los 72 primeros meses del nacimiento, es decir, desde que nacimos, el primer que se incorpora es al cuerpo físico, es el cuerpo del alma, mucho antes del nacimiento. Luego se incorpora el segundo, en el momento del corte del cordón umbilical, se incorpora el cuerpo de la naturaleza, que nos conecta a la naturaleza, y luego vienen todos los otros en los 72 primeros meses de la vida. Son un momento esencial. Lo esencial se plasma en este momento. Por esto es cierto que todo trauma, toda anomalía, todo choque que nos ocurre durante los 72 primeros meses de la vida tendrá una influencia sobre toda la vida, pero no porque Freud lo dijo, porque la bioenergía lo dice. Este significa también que una persona puede llegar a los 50 o a cualquier edad y tener uno de sus cuerpos que se incorporó mal, que se conectó mal con los otros. Los cuerpos deben se hacen circular la energía informativa que nos rodea a la velocidad de 180.000 periodos por minuto, a menos que algún de nuestros cuerpos tenga un trastorno profundo. Y ocurre que la vela de los 18 cuerpos, que es un híbrido entre la vela cosida y la vela grabada, es una vela muy extraña, tiene por trabajo esta vela de los 18 cuerpos de favorecer la reinstalación de este circuito energético. En esta es una vela muy extraña, muy maravillosa.